Buenos días, la idea de este video tutorial es realizar los tres tipos de simulación necesarios para la actividad de laboratorio de la semana número 4. Entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible. Voy a colocarla aquí semana 4. Inversor mejor. Recuerden que debo crear una carpeta para no tener luego problemas con mis simulaciones. Inversor, amplificador operacional. Listo. Selecciono esa carpeta. Le doy, fijamos que es en PSpice. Ok. Crear un proyecto en blanco. Bien. Vamos a necesitar un amplificador operacional. Entonces, fíjense que yo he agregado todas las librerías. ¿Eso cómo lo hacen? Le dicen aquí adicionar librerías. Con control E la seleccionan y abrir, y de esa manera les van a quedar todas las librerías. ¿Para qué? Para que me quede aquí más fácil, por ejemplo, colocar LM741, que como vemos está en la librería OPAN. Bien, doble clic, el operacional que utilicen lo seleccionan ustedes. En este caso yo voy a utilizar el 741. Si ustedes quieren utilizar otro, pues pueden hacerlo. Recuerden que un 741 tiene el 741 tiene un solo amplificador operacional en el encapsulado. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? Voy a necesitar dos resistencias. El circuito va a ser muy sencillo. Yo voy a implementar un inversor de voltaje. En ese caso la carga no importa y no le voy a colocar carga, entre otros. Acá, para que me quede el menos hacia arriba, le voy a decir control Z, perdón, le voy a decir verticalmente. Y listo, ya lo tengo. Recuerden que estos dos terminales son el 8. Esos no me afectan para nada, pero yo sí debo polarizar el amplificador. Entonces lo voy a ampliar acá para que se fije, para que vean que el pin 4 es el voltaje negativo y el pin 7 el voltaje positivo. Entonces para hacer más fácil el montaje, yo me voy a traer aquí donde está la tierra algo que se llama BCC CAT5. Y entonces acá le voy a colocar 1 y aquí le voy a colocar el otro. Este va a ser BCC y este va a ser BE. Bien. Una vez haga eso, que ya está polarizado, recuerde, el 1 y el 5 no los vamos a utilizar. Este sería para eliminar el voltaje óptico a la salida, del cual hablaremos en la clase del jueves. Bien, esos son los voltajes, pero debo traer las fuentes para polarizarlo. Entonces, necesito una fuente BDC. Una no, dos realmente. Voy a montar por acá aparte las fuentes para polarizar el. Y necesitaríamos traer la tierra. Si quieren, para no ir hasta allá traer el elemento, de aquí lo copio. Aquí es de la misma manera que montamos la fuente dual en el laboratorio, acá es el mismo procedimiento. Voy a unir las dos fuentes. Si ustedes no polarizan el amplificador, no les va a funcionar. Eso lo deben tener clarito. Entonces, aquí voy a crear mis fuentes.
De esta manera voy a tener el voltaje positivo y el voltaje negativo que necesito para polarizar el amplificador operacional. Entonces voy a definir esto 10 voltios o 15 voltios. Voy a trabajar con 10 voltios. Recuerden que la vela puede, si quiere la colocan, si no quieren no es necesario. Ahí la voy a dejar sin la V para que vean que lo puedo dejar de las dos maneras. Entonces aquí que dice VCC va a ser más 10 voltios y VE va a ser menos 10 voltios. Eso es lo que más cuidado debemos tener. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos aquí la tierra esta, porque el terminal negativo, si ustedes van y miran la presentación de la clase del inversor, debe ir a tierra esta resistencia va a ir acá y esta iría a la salida. Bien, ese es mi amplificador, yo lo voy a aumentar acá. Recuerden, no se les puede olvidar la fuente, las dos fuentes de polarización, solo que aquí me va a quedar de esta manera para facilitar la visualización. Ahora, yo voy a implementar un amplificador de ganancia 5, entonces voy a colocar aquí 5K y aquí un K. Ahora veremos que nos da una ganancia de 5. Para poder, la primera simulación que va a ser la simulación en el tiempo para hallar el rango de excursión, que es lo que me piden en el trabajo. Entonces voy a traer una fuente vecina, que esa fuente me va a servir para realizar toda la simulación, los tres tipos de simulación que vamos a realizar hoy. Entonces aquí necesitaría nuevamente la tierra. En el horario del laboratorio, si tienen alguna duda me la pueden hacer y con gusto les aclaro. Nos conectamos si quieren un momentico en Meet y les puedo aclarar cualquier duda. Yo por ahora, como la ganancia es 5, bueno, voy a dejarlo en la entrada es 1. Este valor que yo coloque aquí depende de cuánto sea BCC, BE y la ganancia. Si BCC, recuerden que este es el voltaje pico, entonces en los operacionales el voltaje máximo lo define los voltajes de polarización. Entonces, en teoría el voltaje máximo sería 10 voltios, que fue lo que coloqué en BCC, ¿se acuerdan? Entonces, si les dije que la ganancia era 5, la entrada máxima debería ser 2, pero ahora lo vamos a verificar. La frecuencia, pues traemos con una frecuencia de 1 kHz, no puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero recuerden que eso me va a afectar la configuración de la simulación. Y aquí en AC coloquémosle de una vez 1, aunque inicialmente no la necesitamos. Ya con ese circuito montado, ahora sí le vamos a decir aquí guardar. Vamos a SPICE, nueva simulación, colóquenle cualquier nombre que no tenga la ñ, perdón. Y esto ya lo hemos repetido muchas veces, como el periodo es 1 milisegundo, entonces aquí serían 5 periodos, serían 5 milisegundos. Esto lo podemos dejar en 0 y aquí el periodo lo dividimos en 100, entonces sería 0.01 milisegundos. Le doy OK y como la ganancia es pequeña, sí me va a permitir ver tanto el voltaje en la entrada y el voltaje de la salida sin ningún problema. Entonces voy a darle clic y aquí debería aparecer ya en rojo el voltaje de salida y en verde el voltaje de entrada. Esta es la primera gráfica que yo les pido. Entonces, fíjense que una es el voltaje R12, que es el voltaje en la salida, y el otro es el voltaje en la entrada. Ahí vemos el voltaje pico. En una simulación anterior yo les decía que si quieren utilizaran esta opción de evaluar medida y podríamos obtener los dos valores. Entonces, máximo
de B3. El máximo de B3, bueno, quitemos aquí corrientes que no vamos a mirar corrientes, de B3 más, ok, entonces fíjense que ahí me dice que 999.93 y también podemos evaluar el máximo del voltaje R12 y con eso podría determinar la ganancia solamente haciendo la división. Voltaje, quitemos aquí potencia también, no veo el voltaje en el R1, voltaje, ya lo vi, voltaje R12. Entonces fíjense que el voltaje me da aproximadamente 5, como lo vemos acá, en la salida, en la entrada me dio 1 voltio y de esa manera puedo decir que la ganancia es 5. Bien, esta imagen pues la pueden cortar, capturan la imagen, la copian y la pegan en el informe. Esa es una de las actividades que les estoy pidiendo. O sea, con el imprimir pantalla del computador la capturan y la guardan. Esa sería una primera simulación en el tiempo, pero ojo, yo les pido que me muestren cuánto es la amplitud máxima, el rango de excursión, o sea, la señal de salida antes de distorsionarse. Como yo ya les dije que el voltaje máximo lo determina VCC y la ganancia es 5, para determinar el voltaje de entrada máxima, el valor de VCC lo divido en la ganancia. Entonces me daría, supuestamente en 2 voltios ya debería distorsionarse. Entonces la imagen que van a guardar es esta, con la entrada máxima. Fíjense que ahí con 2 voltios ya podemos ver que él se achata. En teoría él debería llegar a 10, pero no es así, ¿cierto? Entonces el rango de excursión máximo podrían decir que es aproximadamente 2 voltios, porque ahí ven que ya se acható. Eso lo podríamos hacer de otra manera, pero no quiero estirarlo. Por ejemplo, si aquí coloco 1.8, van a ver que no se va a distorsionar la señal en la salida. ¿Sí se dan cuenta? 1.9. Entonces, miren, ahí todavía no se ha distorsionado, ¿cierto? Se distorsiona cuando coloco 2. Entonces ustedes pueden colocar el 2, que es donde ya está achatada, y me dicen que es aproximadamente 2. Bien. Si quiere evalúan los valores para que el valor en la salida para que vean el voltaje, valor máximo R12. Yo me guío por eso, ¿cierto? Para eso coloqué el marcador. Entonces fíjense que me da 9.8. Cuando yo hago eso, fíjense que ya me permite, para una entrada de 2 voltios, el voltaje en la salida es 9.8. El voltaje máximo, ¿cuánto es? 9.8 voltios. Bien, de esa manera determinan el rango de excursión, que es uno de los parámetros. Bien, ahora, esa sería la primera simulación. Ahora, la otra simulación, van a ir a editar simulación, la pueden hacer ahí mismo, no es necesario crear un archivo para cada una. Entre otros, no me van a entregar los archivos de simulación, me van a enviar a la plataforma solo el documento en Word con los parámetros que les indiqué. Pues la otra simulación es vía Point, y para calcular los parámetros que hemos analizado en clase. Entonces, nombre de la fuente de entrada, es B3. Entonces aquí vamos a colocar B3. Listo, no importa si la colocan en mayúscula o minúscula. Y la variable de salida, fíjense que nosotros allá nos aparecía voltaje R1 o 2. Yo lo voy a colocar así, ya les muestro dónde sale eso. Voltaje, como salía ya con el marcador, así mismo debe salir acá. Lo de mayúscula o minúscula no importa. Ya les muestro dónde sale eso. Entonces, voltaje R1 o 2. Esa es la variable de salida. Eso también pueden haber colocado un nodo aquí B0 y haber colocado B entre paréntesis B0. Ok, entonces
¿Por qué es R1? Porque miren, porque es el nodo R1. Y aquí podemos ver que es el terminal 2. ¿Sí se dan cuenta? Ahí mismo aparece R1 2. Por eso es que en la configuración de la simulación coloco R1 2.2 entre paréntesis. ¿Listo? Entonces cuando le dé simular, él no me va a mostrar una gráfica en la salida. Tengo que ir a mirar aquí el archivo. Por este lado o por este, muchachos. Por el lado que ustedes prefieren. Y al final me debería aparecer los parámetros. Entonces, fíjense, este es el pedacito que ustedes van a tomarle un capture y lo van a agregar al trabajo. Entonces, la ganancia me dio menos 5. Fíjense que ahí sí se me olvidó mostrarla en el tiempo que sí está desfasada. La resistencia de entrada es un K, como lo habíamos establecido en clase. Y la resistencia de salida es mucho menor a 1. Fíjense que da 4.57 miliohmios. Bien, ahora, esa sería la segunda simulación. Ahora, la tercera simulación es para mirar el límite en frecuencia, el límite en alta frecuencia. Entonces, vamos a ir a Spice, Edit, y vamos a utilizar un tercer tipo de análisis que sería AC Suite. En AC Suite debemos configurar tres parámetros. La frecuencia inicial puede ser cualquier valor que no sea 0. Tengan en cuenta eso. Entonces yo voy a colocar un 1000 con la M. Recuerden que la M minúscula mayúscula es miliparaorca. Frecuencia final voy a colocarle 10 GB. Entonces voy a colocar 10G. Vuelve y juega, minúscula o mayúscula. Y los puntos es la resolución. Aquí sí no hay que dividir, aquí hay que colocar el número de puntos. Entonces yo le voy a poner que grafique 50 puntos por década. Con esos parámetros los pueden utilizar en los dos amplificadores igual. No tienen ningún problema. Entonces le digo, ok, voy a quitar aquí la entrada que no me interesa y voy a mirar solo la salida. Listo. Vamos a mirar qué me salió en la salida. Entonces fíjense, aquí puedo ver. Tengan en cuenta algo, muchachos. Este valor, cuando yo hago una simulación en frecuencia en AC, este valor él no lo toma, él toma este es el valor que él está colocando en la entrada, un voltio más. Por eso coloco aquí un voltio, para que el valor que me marque acá corresponda a la ganancia, porque como es 1, 5 dividido en 1, pues da 5. Pues la ganancia es el mismo voltaje de salida al colocar AC en 1. Entonces miren que a medida en baja frecuencia no me afecta para nada, pero en alta frecuencia él empieza a disminuir. Si yo coloco aquí el marcador, fíjense que a medida que va aumentando, ¿qué debo hacer? Agarrar y dividir 5 en raíz de 2. 5 dividido en... Aquí, ¿cómo sería raíz de 2? ¿Cómo lo colocaría? Aquí me ponché, muchachos. Aquí sería... 5. No sé si me deja acá. 5. No, 5 dividido en 2. Perdón. Sería. Vamos a ver. Sería 5 dividido. 5 dividido en 2 elevado en medio.
3.53. Entonces, cuando él caiga a 3.53, entonces vamos a mirar acá hasta que él baje a 3.53. No sé si lo alcanzan a ver acá, 3.53. Entonces, en 3.53 la frecuencia es 182K. Ese sería FH. Si ustedes no quieren ponerse a dividir, que es lo que generalmente yo hago, entonces, en lugar de utilizar este marcador, van a ir aquí a Spice, Edit Simulación, perdón, Spice no, van a ir aquí a Spice, Marker, Advance, y le van a decir que un marcador en decibelios. De esa manera, el valor que le den le restan los menos 3 decibelios, que ya lo alcanzamos a hacer en el laboratorio. Entonces fíjense que ya no me aparece 5 porque me va a dar el valor en decibelios. Entonces fíjense que aquí me daría, me está marcando 13, ¿sí? Entonces, como me está marcando 13, le quito 3 decibelios, me daría 10. Entonces, aproximadamente 14. Entonces, cuando llegue a 10, a 11, cuando llegue a 11, aproximadamente un poco menos de 11, ahí, esa sería la frecuencia de corte. Fíjense que me volvió a dar 182K. Ese es el valor que deben incluir en la tabla. Hay otras formas de hacerlo, pero no sé si sea oportuno que lo hagamos. No, por ahora dejémoslo así. ¿Listo? No sé, recuerden que me deben incluir la gráfica. Entonces, para cuando vayan a incluir la gráfica, les agradezco que por favor le den clic acá sobre la gráfica. Bueno, no me va a dejar. Y aumenten el ancho de la traza. No sé por qué no me sale. Listo. Entonces, de esa manera van a obtener los elementos para hacer el trabajo de la semana 4. En sí es realizar 3 tipos de simulación para 2 circuitos diferentes. Recuerden, la ganancia de ustedes debe ser 10, que era el diseño que hicieron en la clase anterior. Por hoy no es más, muchachos. Cualquier duda, vuelvo y les digo, tienen el horario de los laboratorios para hacerme las preguntas que consideren pertinentes. Hasta luego, que pasen un buen día. Otra forma sencilla para determinar la frecuencia de corte alta, que en este caso por no tener límite de baja frecuencia es el mismo ancho de banda, es ya sea utilizando un marcador diferencial o un marcador en el tiempo, podemos decirle, o un marcador en decibelios, perdón, le damos simular, vamos a Spice y fíjense, en lugar de ponernos aquí de forma gráfica a hacerlo, vamos nuevamente a Measure. Recuerden que la variable es el voltaje de salida en el pin 2 de la resistencia 1. Entonces yo le voy a decir aquí, como es una frecuencia en alta frecuencia, vamos a utilizar esta medida. Frecuencia de corte en un filtro pasabajo. Después más adelante veremos por qué este amplificador se consideraría un filtro pasabajo, porque él permitiría pasar todas las frecuencias por debajo de la frecuencia que vamos a establecer. Entonces, utilizando esta función de Measure, entonces vamos a seleccionar cuál es la variable de salida. En este caso es la variable en R12. Le damos OK y fíjense que aquí en la parte inferior
me aparece que la frecuencia de corte es 181.69, que es más cercana a la realidad que la que nosotros habíamos dicho, que era 182 aproximadamente. Bien, de esta manera sí podemos determinarla de forma exacta. Entonces, de bias point determinan impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Utilizando esta opción pueden cortar esta imagen completa, la agregan al informe incluyendo la frecuencia de corte para verificar que sí hicieron el trabajo y la gráfica en el tiempo. Tengan en cuenta lo que les dije en el archivo en web. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.